¿Qué rayos, plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio aquí de nuestro podcast que aún no tiene nombre. No tiene nombre, solamente tiene locutoras. Nada más tiene presentadoras, pero no tiene nombre. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre si así te lo hace en público. Lo que no te hará en privado. Uh-huh. Así Y que este es relacionado con la violencia. Sí, este podcast va dedicado a una seguidora que me dijo que si podíamos hablar un poco de la violencia doméstica. Y que pareciera que es un tema como ya muy hablado, pero que lo seguimos viendo a pesar de todas las pláticas, de todas las campañas, de todo lo que se ha hablado sobre violencia, que aún a pesar de eso, pues es muy común que muchas de las mujeres aún siguen viviendo ese tipo de violencia y que es muy fácil decir, diría yo, es muy fácil decir, oye, pues ya no debes estar ahí, ¿por qué no haces algo para detenerlo? ¿Por qué lo permites? Pero la verdad es de que solo las personas que lo viven, o sea, solo las víctimas saben lo difícil que es vivir en esa situación. Claro, ¿No? totalmente. Y bueno, uno de los ejemplos por los cuales también te sentiste muy motivada fue por lo que viviste apenas en tu trabajo, ¿no? Sí, de hecho sí, por eso, porque ya van 2 veces que me toca presenciar, no es de que me lo contaron, presenciar. Cuéntanos el chisme. Les cuento el chisme, no entro en contexto. La semana pasada me tocó cerrar, bueno, estaba en el aeropuerto. Y veo una pareja no mayor de los 30 años. La pareja traía 2 niños, uno de portabebé y el otro como de unos 3, 4 años aproximadamente. Y el sujeto le empieza a jalonear a la muchacha. O sea, estamos en el aeropuerto. Es un lugar público. Para hacer una escena en el aeropuerto, o sea, o hay que ser muy tonto o no sé qué, o sea, ¿sabes? Sabes que te están vigilando todo el mundo, ¿no? Cámaras en todos lados. Entonces la empezó a forcejear, la empezó a empujar y estaba gritando en español un montón de groserías y, o sea, perdió el temperamento por... No sé lo que pasó porque estamos a distancia, pero cuando empezó el forcejeo y más que estaba un niño ahí, bueno, 2, yo lo que hice fue llamarle a la policía para que viera qué estaba sucediendo y otra compañera, otra que venía conmigo, una amiga mía, fue porque la muchacha en un punto se fue sola, caminando sola más rápido y él se quedó con el bebé de la carriola y el otro niño. Entonces ella caminó sola y una se fue con ella y le dice, oye, acabamos de ver lo que te pasó, ¿estás bien? Oh, sí, está bien, no pasa nada. Así de que... Eso es muy común. No, pero es muy común. La víctima no va a decir, sí, por favor, ayúdenme o algo. Es así como que te acabamos de ver. Te acabamos de ver. O sea, medio lo grabé. Te acabamos de ver cómo te jalonearon, mija. Sí. Y no necesitas ayuda. No, estoy bien. ¿Y cómo le dejas a tus hijos a esa persona? Porque a fin de cuentas no deja de ser el papá de los hijos. No, o sea, no es como pues que, o sea, parecía que es un extraño, pero en ese momento, pues es el papá de tus hijos, no es como que ¿no? Claro. Pero creo que ya cuando llegas a ese punto es porque, de verdad, si eso hicieron en público, ¿qué no estará pasando en privado? Sí. 1, 2, yo considero que una de las razones por las cuales existe muchísima violencia es porque no hay un trabajo sobre inteligencia emocional, principalmente en los hombres, que son los hombres, existe una tendencia, ¿no? No porque decir que todos los hombres, porque también hay mujeres, ¿no? En este tema de control de sus emociones, en el tema físico. Entonces, por eso existe cuando ya dejas de sentir que tienes control sobre la otra persona, ¿no? Entonces, y primero empiezas con el tema, el falta de control emocional sobre la otra persona, entonces la quieres controlar físicamente porque se te está saliendo de tus manos, ¿sabes? Entonces, esa parte de trabajo de inteligencia emocional y de control existen tanto en hombres como mujeres, pero normalmente por eso es que la violencia se ejerce más sobre mujeres, porque son más los hombres que en el momento de no sentir ese control de sus emociones
terminan violentando, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que es muy fuerte ese tema porque pareciera que, como platicamos, es un tema muy, muy, muy hablado, pero muchas mujeres viven esa violencia en silencio, Okay. ¿sabes? Y eso es muy fuerte. ¿Y hasta cuándo crees tú que, no solo como mujer o como hombre, porque también ya te contaré las experiencias de dos personas acercadas que tengo que son hombres y sufren violencia por parte de sus esposas, pero ¿hasta qué punto, cuándo es cuando uno dice, wake up, ya, despierta, esto no está bien? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? Porque gracias a Dios que con mis parejas yo no he sufrido ningún tipo de violencia y no sé, o sea, para mí es fácil decir, no manches, Navy, reacciona, que no ves es que como te estás... no es obvio. Sí, claro. No es obvio, para mí es obvio, pero la otra vez que estábamos platicando me estabas comentando esta anécdota de la ranita. Sí, fíjate que yo creo que es muy fácil decir, oye, ¿por qué permites eso? La verdad es de que la violencia es algo que se va ejerciendo, va poco a poco. Okay. ¿Sabes? O sea, no es algo que llega una persona y luego te empieza a dar una cachetada o te empieza a decir o te empieza a insultar en público o así. No, claro que no. Así no empieza la violencia. Es algo muy tenue. Es como hay un cuentito, ¿no? De la rana que está ahora sí que recostada en un caso, ¿no? De agua tibiecita, ¿no? Okay. Bueno, fresca, por decirlo así, ¿no? Y va subiendo la temperatura poco a poco, pero como aún no hierve, aún no calienta, aún no quema, ¿no? Ella se sigue quedando ahí hasta que llega un punto donde no se da cuenta la rana que el agua ya está hirviendo, o sea, ya quema. Pero cuando ya está quemando, ya la rana ya no puede saltar porque su cuerpo se entumece, se relaja y ya no tiene la misma fuerza como al inicio, ¿no? Si se lo hubieran puesto tibia o fría, ¿no? Okay. Entonces, así pasa con la violencia. Entonces, es tan despacio que cuando ya vienen las cosas muy fuertes como físicas, verbales o económicas, o sea, de todo ese tipo de violencias, cuando quieres responder, ya es muy tarde y ya estás tan entrelazado con esa persona, tanto emocionalmente, económicamente, ya comparten muchísimas cosas, hasta casa, hijos, tanto, que ya la separación es muy difícil, okay. Como a la ranita, ¿no? Ya no puede dar el salto, ¿no? Sí. Porque ya no es tan fácil. Porque ya no es tan fácil, ¿no? Y es muy fácil decir, ay, ¿por qué no te sales de esta violencia? Sí. Fíjate que yo, en mi caso personal, fíjate que yo siempre he sido como muy activista con el tema en contra de la violencia de las mujeres y he estado muy, muy metida en ese tema, pero antes en mi más juventud, en mis 20s, porque ya soy ahorita 30 y más, 38, ¿no? En mis 20s era como de cómo no podemos permitir ese tipo de violencias y hablaba tantísimo de esos temas como si algo estuviera tan estudiado en mí, ¿no? Okay. Porque ya lo entendía perfectamente los conceptos de todo, pero cuando lo viví no me di cuenta. Oh, ok. Entonces, ¿tú fuiste víctima de violencia? Sí, creo que sí, no física, no, pero vivía con una pareja que era extremadamente celoso y posesivo, ¿no? Okay. Que ni siquiera me di cuenta de la violencia en la que estaba viviendo, hasta que de repente llegó un punto donde ya no me sentía cómoda, okay. ¿No? Donde la forma en la que él me decía lo que yo debía hacer, o sea, literal me quería cambiar la forma de ser. Llegó un punto donde dije, es que esta no soy yo. O sea, si dejo de vestirme como me estoy vistiendo, si dejo de reírme como me gusta reírme a carcajadas, ¿no? Claro. Si dejo de hacer eso, ya no sería yo, sí. ¿No? Y fue algo tan así que además tengo amigas así conocidas que me decían, ¿cómo? ¿Te hizo eso? Y tú, Navy, siendo así tú. Como tú eres, ¿no lo permitiste? Sí, es que no me di cuenta. Wow. Fue tan despacito, ¿no? El discurso eres como el de la piedra, ¿no? Poquito, pero siempre, es tan constante, ¿no? Lo que me decía. Que al principio no me hace sentido, luego es que no me hace sentido, es que no está bien que te vistas así, porque por eso los hombres tú lo estás provocando, tú eres una mujer ya con hijos, tienes que darte a respetar. Le digo, pero yo me estoy dando a respetar aunque me vista así, ¿sabes? No, pero no está bien, ¿sabes? Y hoy me dices eso y no me hace sentido, o sea, es como, ¿cómo me estás diciendo cómo me debo de vestir?
Pero era un discurso que me lo decía todo el tiempo, ya era como molesto, mira, es que por eso, es más, hasta a mí me pones en peligro, porque imagínate, ahora yo te tengo que defender a ti, imagínate si pasa algo, yo voy a tener que pelear por ti, ¿sabes? O sea, hasta a mí misma me estás poniendo en riesgo. Y era como de, bueno, ya no quería discutir con él, era como de, pues mejor aceptaba, ¿no? Ya mejor me cambio, ¿no? Ya pues hoy no me pongo el short que me gusta. Pues terminé utilizando hasta su ropa, ¿no? Ay, no. O sea, de que para estar en su familia o sus amigos, porque regresamos. Ajá. Claro, y tú dirías, estamos en pleno 2025, eso quedó en la era de la piedra, pero aún se sigue viviendo y no nomás para las mujeres. Sí, las mujeres hay más casos, pero también tengo conocidos, o sea, conocidos, te voy a comentar el caso de un conocido que él ya es un adulto mayor, entre 40 y 50 años. Él es abusado por su esposa y no solo verbalmente, es físicamente, le mete sus buenos moquetazos y le deja sus moretones y a veces ya ha llegado hasta sangrar. Y yo es que le digo, pero es que ¿cómo sigues con esa persona? O sea, es ilógico que estamos en Estados Unidos, para empezar, estamos en Estados Unidos. ¿Cómo te estás dejando? O sea, para mí suena ilógico. Sí. ¿Cómo te estás dejando que te esté golpeando? Y lo que me dice él, no, pues a lo que habías dicho tú, es como la ranita, ¿no? Ya tenemos muchos años de casados, tenemos hijos y por los niños es que no estoy. Y le digo yo, ¿cómo quieres darle ese hogar tan disfuncional a tus hijos? ¿Eso quieres? A veces los padres deberían de entender esto, de que si está todo disfuncional, ¿por qué te quedas ahí para que tus hijos vean ese entorno tóxico? Sí, muchos se quedan por los hijos, pero aparte es como de porque quiero que nuestros hijos nos vean unidos. Ay, no. Pero también el quedarnos, estamos enseñándole a nuestros hijos que a tolerarlo. Eso se aguanta. Sí, es normal. Ah, no, mi mamá se la moqueteaban, yo también, dale aquí. Sí, o sea, no, sí, totalmente. Y los niños también, o sea, ay, no, mi papá le pega a mi mamá, yo también te voy a pegar si no me haces caso. Y bueno, el otro motivo por el que me decía que se quedaba con ella es por el motivo de los documentos aquí, porque ella le arregló a él. Ella le arregló a él documentos aquí en Estados Unidos y ella lo amenaza de que si él dice algo a la policía, que tan fácil está que lo manda de regreso a su país y que ahí quedó la cosa. Y yo le digo, no puede ser, evidencia lo que te están haciendo, porque te digo, es físicamente, haz un reporte policíaco, ella no te puede estar chantajeando con que te va a quitar los documentos. ¿Sabes? No se puede. O sea, y que te va a alejar a tus hijos para siempre. Y eso no es cierto. O sea, para eso tenemos aquí jueces. Si te quieren quitar a los niños, tú mete el abogado. Sí, totalmente. Y mira, bueno, ahí estás hablando de un tema económico, pero en Estados Unidos existe una ley que protege principalmente a las mujeres de la violencia. Y fíjate que conocía a una mujer que estaba viviendo violencia por parte de su pareja. Los dos son, no tienen papeles, ¿no? Okay. No tienen un estatus legal en Estados Unidos, entonces por esa es la razón por la que ella no denuncia y obviamente él sigue ejerciendo violencia sobre ella porque es como, tú no me puedes hacer nada, ¿qué quieres? Que nos deporten a los dos y a nuestros hijos también. Entonces es como de, pues te aguantas, ¿no? Ajá. El tema es de que ella ha platicado sobre ese tema con amigas, con conocidas, y ella le ha dicho, no, pues le ha platicado de esta ley, y ella dice, esa ley la protegería a ella y a sus hijos, claro, en Estados Unidos, pero la razón por la cual no la denuncia es porque correría el riesgo de que él fuera deportado, y es como, no, ¿qué van a decir mis hijos de mí? Que por mi culpa deportaron a su papá, lo que sea, ¿no? Y yo dije, pero es que primero está tu vida, porque lo que él le está haciendo a ella, o sea, no solamente es como golpearla, sino que la ha amenazado. Es como, tú no puedes estar con otro hombre porque estás con otro hombre. Te mato. Sí, literal, ¿no? Oh, sí, claro. Tú no, o sea, tú no puedes estar con nadie más que conmigo, y mis hijos no pueden ver a otro hombre en mi casa. Antes de eso, o sea, te quito tu existencia, ¿no? O literalmente. Sea, eso es muy grave, no, Navy. Eso, cuando me dijo eso, yo dije, espérame.
Me estás hablando de algo muy grave. Muy grave. Tu vida está en peligro. Y la de tus hijos. Y estás soportando eso porque tienes miedo a que lo deporten. Primero te entendía porque tenías miedo a que te deportaran a ti y a él, Sí. ¿no? Porque no tienen documentos. Pero ya te dijeron que la ley te protege a pesar de tu situación migratoria, pero y obviamente va a ejercer justicia sobre él, pero que no lo quieres ejercer porque tienes miedo a que lo deporten a él. O sea, no. La verdad es de que yo entiendo que no tiene sentido, pero cuando estás ahí adentro, cuando estás viendo la violencia, se vive distinto, ¿sabes? Porque muchos están pensando en los hijos y yo me quedo, pues mira, al final de cuentas, los hijos prefieren ver a papás separados, pero felices. A juntos y viviendo como en un infierno, la verdad. 2, ¿qué tan importante considero yo es tener una red de apoyo? O sea, el de amigas que vecinas, que te informen. Por eso es tan importante seguir hablando de estos temas, porque no podemos dar por hecho que ya todos estamos informados. Claro. De hecho, también tengo otro amigo, no lo voy a decir el nombre. No digas nombres, pero no lo quiero quemar, pero entre yo y un amigo lo aconsejamos porque este otro amigo, su esposa también lo golpea. Y, o sea, la esposa, o sea, una muchachita chaparrita flaquita que parece indefensa, tú la ves y no te creo. bueno, pero se lo azota. La complexión no te dice nada. Se lo azota y lo golpea, pero nosotros lo... ¿Pero bien o el mal? No, el mal, no. Perdónenme. Ay, perdón. Bueno, el chiste es que nos comentó y nosotros, así como tú dices, la red de apoyo, nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Estás en Estados Unidos, aquí la ley te protege, aquí sí tienes derechos. Claro. Y la denunció, obviamente, que con las evidencias, le llamó a las autoridades, claro. Tienen 4 niños, entonces ni las amenazas, le digo, es que ya no te puede prohibir de ver a tus 4 niños, mientras tú seas un padre responsable, que le estás dando manutención, que tienes buena moral, que eres una persona trabajadora sin adicciones, no tienes, porque ella lo amiedaba de esa forma, ¿sabes qué? Si tú dices algo, te quito a los niños, nunca nos ves y te deportan. Y ese es el miedo que él tenía. Él vivió varios años así en las tinieblas, hasta que nosotros le dijimos, oye, ¿qué estás haciendo? Y ya lo aconsejamos, le llamó a un abogado y ya, gracias a Dios ya está en proceso a sus documentos, nadie le quitó nada, al contrario, ahora puede ver a sus hijos más. Claro. Y es algo que él no sabía, ¿sabes? Sí, él podría haber seguido viviendo así si no nos cuenta, si no tiene la confianza de decirnos, o sea, antes de ser juzgados, porque también eso, nosotros somos muy buenos para juzgar a los hombres en la sociedad de que como te pega tu mujer a ti siendo un hombre, no debe ser al revés, es lógico, pero sí existe también la violencia en los hombres y en las casas, así que no se dejen, tanto como hombres y mujeres corremos el riesgo de estas agresiones. Sí, y ¿sabes qué? Hay una situación por la cual considero que tu seguidora te mencionó hablar sobre ese tema, porque, un ejemplo, en todos los países ya se habla sobre esos temas, pero el hecho de que vivas ese tipo de violencia en un país que no es el tuyo, donde normalmente muchos de nosotros no tenemos una red de apoyo. O sea, yo debo decir, yo cuando llegué aquí, pues era yo, ¿no? O sea, mis hermanos, pero eran hombres, como que no existe eso mismo que puedes tener con una mujer o amigas. O sea, yo tuve que empezarme a hacer una red de amigas, de gente, ¿no? Que con la que yo pudiera platicar cualquier cosa, y no estamos hablando de ningún tipo de violencia, ¿no? Pero el hecho de, imagínate, una mujer, un hombre, no importa, migrante, sin una situación migratoria, pues, como es estable, ¿no? Favorable para ti, y viviendo un tipo de violencia, por eso es tanto el temor de denunciar, es más propenso de que sufras algún tipo de violencia. Otra de las razones que yo creo por las cuales las personas son más susceptibles a vivir una violencia es, uno, pues, el casarte, pues, muy chiquita, o sea, hablo de una como adolescencia, ¿no? Okay. Que pueden ser, muchas veces son obligadas, ¿no? Por diferentes circunstancias, porque te quedaste embarazada, ¿no? No, que te hayas quedado embarazada, esa no es una razón para que te cases, ¿no? Pero eso evita que continúes estudiando, ¿no? Entonces se acaba la educación
y entonces dependes económicamente de la otra persona. Entonces, considero que es bien importante que las mujeres y los hombres estemos preparados para que en el momento en el que tengamos que vivir solos o enfrentarnos a una situación así, tengamos las herramientas para sostenernos. Y para salir de ahí. Y para salir de ahí. Hay una frase que dice, cada vez que entres a un lugar físico o emocional, ¿no? Siempre tienes que ver cuál es la entrada principal, pero también cuál es la salida de emergencia. Claro. ¿No? Y las salidas de emergencias son las herramientas que te dan para sobrevivir por ti mismo. Y eso es la preparación que tengas, ¿no? Es como hoy, si tú te divorcias o yo me divorcio, bueno, ¿y ahora de qué vas a vivir? Y esa es la razón por la cual muchas personas no salen de sus matrimonios, de sus relaciones, porque dependen de estas personas. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer esto solo? ¿Cómo voy a hacer esto sola? Tenemos que prepararnos para no depender de esa persona. Totalmente. Porque sí, o sea, yo he conocido a varias personas, mujeres también, que soportan los cuernos a más no poder. Y pues, ¿qué haces? Pues, o sea, yo no estoy impuesta a hacer nada. Es que yo no sé hacer nada. Sí. Yo he visto muchas mujeres como de, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer yo? Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Yo ¿cómo de qué puedes hacer? Como si estuvieran... Yo le digo, ¿qué estudiaste? Nada. Y dices, ay, pues sí. A ver, vamos a armarte un plan. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasaría? A ver, vivir la violencia está bien. O sea, no está bien. O sea, es como... No, nadie tiene que juzgarte. El tema es de que, okay, ¿cómo lo solucionamos? Sí, ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo? ¿No? Es como, pero imagínate si no tienes esas herramientas, lo hace mucho más difícil. Claro. No imposible. Pero sí, por eso las personas te cierran el mundo. Sí. No. Yo tenía, tengo mi carrera, ya próximamente mi maestría, todo, y aún así viví algún tipo de violencia, ¿no? No llegó a física, ¿no? Pero sí llegó un punto... Porque reaccionaste, ¿no? Sí, claro, pero me tomó 6 meses para salir de esa relación. Wow. O sea, tuve que planear paso a paso de todo lo que yo iba a hacer. Porque el día que le mencioné, le insinué que esa relación ya estaba acabada, porque yo le dije, ¿sabes qué? Tú no eres feliz, yo no soy feliz. Okay. Porque tú quieres cambiarme, tú quieres que sea de una forma que yo no soy. Dejó de tener control de mí, ¿no? Cuando le dije eso, o sea, fue como lo saqué de sí mismo y era ¿de qué me estás hablando? No. O sea, yo todos los años que he invertido en ti, pues bueno, yo también, pero no. O sea, no, pues, pero esto no funciona, ¿no? Y me acuerdo que esa vez estaba tan enojado, tan molesto, que me acuerdo que yo ya estaba muy cansada y no, cuando me quedé dormida y cuando desperté, él todavía no se había dormido y estaba frente a mí, o sea, observándome mientras dormía. Así. Cuando me di cuenta de eso, cuando lo vi así, me dio un miedo. Y yo, ¿qué haces despierto? ¿No? No, pues, ¿de verdad me vas a dejar? Y me dio tanto miedo, es como de, no, a ver, mañana lo platicamos, o sea sí. fue una idea, ¿no? Sí. Pero ahí se me despertaron las lamparitas, ya sabes, y sí. Dije, foco rojo. Foco rojo. Y fue como me dije, este hombre no va a tolerar por un segundo que lo deje. Claro. O sea, ¿sabes? Me dio miedo. No, pues sí, no, de verdad me dio mucho miedo. Y fue por eso que empecé a planear mi salida de escape. O sea, ¿sabes? Empecé a planear a dónde iba a mandar a mi hijo a la escuela, ahora dónde iba a vivir, qué argumento le iba a dar para decirle que ya no trabajo en el mismo lugar, a dónde voy a... O sea, muchas cosas que, aunque no dependía financieramente de él, ¿no? Él sabía todo sobre mi vida, o sea, rutina. Mi rutina, exactamente, ¿no? Y a pesar de eso, y lo volvió a hacer una segunda, ya que lo había dejado, bueno, entró a la casa donde estaba viviendo de mis papás y volvió, es como, no me vas a dejar, ¿sabes? Y yo dije, es que ya esto ya está terminado. Y no me dejaba dormir, y me acuerdo que se sentó y no quería irse, y yo te lo juro, con mis ojos así casi cayéndose, y él sentado así frente a mi cama, observándome mientras, casi esperando que me durmiera. ¡Qué psicópata! No, qué horror. Que tuve muchísimo miedo y le dije, está bien, ok, no, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. ¿Sabes? Como que literal regresé. Tú dándole por el lado, ¿no? Sí, claro, me dio mucho miedo. Claro. O sea, imagínate,
¿no? Pero, o sea, tú ya estabas viviendo, ya te habías salido de la casa de él y tú ya estabas viviendo con tus papás y él llega de buenas, Sí, y está sentado enfrente de tu cama. Sí. ¿Y quién lo dejó pasar? No, bueno, es que mi casa, bueno, la casa de mis papás, pues no tenía mucha seguridad y todo el mundo podía entrar y salir. Y era muy fácil entrar y salir. Okay. Ya después, obviamente, después de esa noche así mandé a poner herrería, ya sabes, por toda Cadenas, la casa, ¿no? por todo. Me dio miedo. Claro, ¿sabes? hasta a mí. Entonces tú dices, ay, ¿por qué lo aguantas? ¿Por qué permites que te jalonee enfrente de público en el aeropuerto? Ay, mira que no te da vergüenza. Tú no sabes el proceso que está viviendo esa mujer, que lo está llevando. Pero imagínate, yo siendo, según súper activista, que pro mujeres y todo, Tienes me una sucedió. educación. Ajá. Ahora imagínate cuando no existe eso, cuando no existen las herramientas, cuando no sabes cómo solucionarlo, cuando no sabes cómo, a ver, cómo vamos a manejar la mentecita de este hombre que se está volviendo loco, ¿sabes? Está difícil, Sí. no está fácil. Por eso es un tema que considero que siempre que uno no podemos juzgar a las personas, que es un tema que debemos seguir hablando todo el tiempo. Y quizás que lo más importante, que eso es lo que yo luego platico con mi mamá, con mi hermana, con mis amigas, a todas nos enseñan lo que no es correcto. Ajá. Pero no a todas nos enseñan qué responder o qué hacer cuando estamos en esa situación. Ok. No, disculpa. O sea, No, a mí me enseñaron que a lo mejor a un niño le enseñas, no está bien que te toquen, pero ¿qué pasa si ya te toco? Y te hago sentir incómodo, ¿no? No sé, a mí, yo dije, me hubiera gustado que me hubieran enseñado ese tipo de cosas para reaccionar. Siento que es algo que lo que debemos reforzar mucho. No solamente cuál es el problema, sino cómo responder ante ese problema. A mí mis papás me enseñaron a gritar, Navy. O sea, suena muy loco, ¿no? No. Tú grita, me dice, si te sientes... siempre me enseñaron cuáles eran mis partes, o sea, privadas. O sea, no le llamaban de que la galletita ni nada. O sea, lo que vamos es... dice, eso no te lo puede tocar nadie, o nadie te puede estar golpeando así, ¿sabes? A menos que sean tus hermanos o algo así, ¿no? Pero lo puedes esperar todo, ¿no? Ajá, pero y me decían, si te encuentras en una situación que alguien te hace algo y no te sientas segura, grita, y empieza a gritar con todas tus fuerzas. Mira, eso es algo muy bueno. Ajá, gritar y yo así que voy a parecer loca, ¿no? No, pero gritar. A mí, yo le estaba enseñando a una sobrinita chiquita, le dije, a ver, hija, ¿qué pasa si yo te toco así, no? Bueno, ahorita estaba obviamente su mamá y le dije, a ver, esto, ¿es correcto? No es correcto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué debes de hacer? Y se quedó así, ¿no? Digo, bueno, quiero que sepas que no te estoy tocando con la mala intención, pero ¿qué va a pasar si alguien te toca aquí? Tú, ¿no? Entonces ella se quedó, no, pues eso no está bien, no, ya sabemos que no está bien. ¿Pero qué haces? ¿Qué vas a decir? Y se quedó así, no supo qué decir. Se bloqueó. No sé. Ok, no pasa nada, está bien, vamos a decir, no, tú no me puedes tocar ahí porque le voy a decir a mi mamá. No, a mí no me gusta que me toquen así. Le voy a decir a mi mamá y a mi papá. Sí. Oye, ¿por qué me estás tocando? Oye, no te me acerques tanto. No, oye, no. Son muchas respuestas que las niñas pueden aprender. Claro. ¿Sabes? Ok, vamos a practicarlo. Claro. Entonces, práctica, ¿no? Ok, ya te toqué. Y se queda, no, es que no me toques ahí. No. Dímelo con fuerza. Sí. Dímelo así. A ver, dime, no, a mí no me gusta que me toquen así. Sí. No, a mí no me gusta que me toquen así. No, te vas a seguir tocando. No con pena, sino con autoridad, ¿no? Sí. Así de que no me toques. No me toques. A mí no me gusta. Sí. Le voy a decir a mi mamá y mi papá. Yo le voy a decir a mi mamá y mi papá. ¿Sabes? Claro. Y entonces me acuerdo que pusimos a hacer ese ejercicio y ya llegó un punto donde ella se sentía como es que sí, hija. Y hizo un ejercicio como muy vergonzoso porque la niña se sentía así. Le dije, vamos a practicarlo, ¿de acuerdo? Llegó un punto donde, no, a mí no me gusta que me toquen así. Muy bien, y lo logramos, ¿no? El punto fue que luego mi hermano dice, no, pues, estaba con su hija y, no sé, ¿no? Por accidente, de que están, ni siquiera accidente, cambiando sus hijos, ¿no? Uh-huh. No. A mí me dijeron que, no, a mí no me toques ahí. Y me dice, me sentí como si le hubiera hecho algo cuando yo soy su papá, ¿no? Sí. Pero y él me dijo, pero la verdad es que me siento agradecido. Porque ya sé que si ni a mí me lo permitió, no se lo va a permitir a alguien más. Qué bueno. Y qué bueno, ¿sabes? Pero ese tipo de violencias, o sea, porque estamos hablando obviamente de otro tipo de violencia. Claro. Pero ese tipo de cosas siento que son las que se deben de hablar. Sí. No, tú no me tienes que decir a mí cómo me he visto. A mí sí me gusta vestirme. O cómo me puedo reír. O cómo puedo reír. Le digo, no te gusta, no, disculpa, pero pues así me río yo, sí. ¿no?
son esas cosas que siento que debemos de practicar con nuestras hijas y nuestros hijos desde que son chiquitos. Y con nuestras amistades, o sea, el hablarlo, no juzgarlos, ¿no? Porque así como te digo, ay, ¿cómo estamos en pleno? Yo no te... ¿Por poco así te pasó? ¿Cómo te puede pasar eso, no? O sea, ay, ¿cómo te dejas? No seas tonta, ¿no? O sea, que ya no sea como un tabú el hablarlo. Siempre, nunca guarden silencio de las situaciones que no están correctas. Y si tú no sabes que está correcto, platícalo con alguien de confianza para corroborar que pues en realidad no está bien, ¿sabes? Sí, si tú sientes que no está bien, pero no estás segura, háblalo con alguien. Si no, puede ser un profesional, aunque sea alguien de confianza, pero no te quedes callada. Sí, ¿sabes qué pasa normalmente? Que las violencias son cosas que dan vergüenza. A nadie le gusta hablar de algo que te da vergüenza de que te está pasando. Okay. Y normalmente cuando vives violencia, la persona que lo está ejerciendo busca alejarte de tu círculo de confianza, de tus familiares. Okay. Es algo muy, muy, muy extraño que siempre sucede. O sea, cuando tú ves que una persona se está alejando, ya se casó, ya tiene novia, y de repente empieza a alejarse tanto, como aguas, porque algo podría... sin que ella se dé cuenta, a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta que algo está pasando. No es normal, ¿sabes? Cuando se te alejan de una, ¿no? Ya no tienen vida, o la vida no social. Habla, nada más quiere estar así, es como de algo raro. Y no por fuerza ella tiene que estar viviendo la violencia. A lo mejor ella también la está ejerciendo, o ella también es parte de eso, ¿no? De ese caldo de emociones, ¿no? Es un tema bien complicado, la verdad, pero... Sí. Ya para cuando llegue en público, yo creo que ya, ahora sí como dijéramos, el caso de la ranita ya está hirviendo. No, y la otra vez, o sea, que me llegó otra persona, estaba yo en mi trabajo y llega y bueno, se retrasó un vuelo y el caso es que el marido hizo un zafarrancho así verbalmente, ¿no? Y se fueron y luego llegó ella así como, discúlpame, ¿sabes? Y tú levanta la cabeza. Y yo, está bien, no te preocupes, entiendo, es frustrante. Dice, no, y ella sola se empezó a desahogar, a decirme, es que, mira, vivo yo aquí en un pueblito cerca de Iowa, yo soy de México, soy de Jalisco, me vine con él, y tengo una niña, pero en la casa yo ya no lo soporto, ya los golpes, yo básicamente lo mantengo. O sea, ¿cómo? ¿Mantienes y permites que te haga esto? Obviamente no lo dije, ¿no? Porque me estaba contando, yo no tenía la confianza. Pero sí le dije, no estás sola y si estás aquí en Estados Unidos y aquí tienes muchos más derechos y muchos más beneficios en caso de una ruptura. No tienes por qué estar aguantando a este hombre más que tú lo estás manteniendo. Le digo, ¿tú permites que te peguen? O sea, como que... Es que no lo permites, ¿sabes? Sí. Bueno, es que ya es parte de la rutina. Pero bueno, te entiendo. Pero sí le dije y me dice, es que sí, dice, yo me puedo regresar a México, ya tengo mi familia, pero no sé lo que me tiene atada, dice, o sea... La verdad es que es bien difícil. Uno, que lo identifiques. Sí. Y después, cómo sales. Y es otro tema. Sí. Pero bueno, qué importante es de que entre nosotras como mujeres o como amigos, ¿no? Apoyarnos, no juzgar, porque tú, aunque tú para ti es obvio que es como, ¿cómo permites eso? No lo es para todas las personas. Claro. Y si no lo estás viendo, qué bueno. Yo hablaba de esos temas de como de no hay que permitirlo y no sé qué, pero ya cuando lo viví, ni siquiera me di cuenta. Oh, wow. Y te lo juro que me juzgué tanto después de eso, tuve que sanarlo porque dije, ¿cómo yo? ¿Cómo a mí me pasó? Baby, yo. ¿Cómo? Así de yo perfección. No, pero, o sea, ¿cómo a mí, sabes? Sí. O sea, todavía lo cuento y no me lo creen. Apenas este hombre... lo soñé, o sea, ¿sabes? Ay, no. Es como de, así que de esas veces que me correteaba, que me perseguía, ya sabes, le plaqué a mi hermana, le digo, ay, no sabes, soñé otra vez con esta persona y así. Y dice, hermana, ¿le tienes miedo? Le digo, sí, después de lo que pasó con él, le tengo mucho miedo. Y mira que ya estoy en otro país, ya estoy casada y estoy así, me siento segura. Aún así, está entre mis temores. Las pesadillas, Ay, no, horrible. Es un tema bien feo, pero bueno. Sí. Ese tema, gracias por tu seguidora que nos mencionó esto. Para las personas que no tienen arreglado su estatus migratorio en Estados Unidos, tienen que denunciar. Eso no es un impedimento para que las protejan. No es una razón para que sean deportados para nada. Al contrario, se benefician. Se benefician.
Y si no tienen red de apoyo, mira, despacito, ármate un plan. Sí. Ármate un plan de salida de emergencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que ser discreta, tienes que ser cuidadosa o cuidadoso. ¿Qué preguntas? ¿Con quién? ¿No? Evidencia el sí. maltrato que te están haciendo. Evidenciar todo y después cuando ya te sientas listo o lista, dar el paso. ¿Sabes? Sí. Hay refugios, hay lugares, investiga cuánto costará tal y lo que vais a hacer sin que nadie se entere. Sí. Porque cuando vives una violencia, esas personas, muchas personas, sí buscan la venganza, sí, muchos buscan Claro. la violencia, ¿no? Seguir ejerciéndola, ¿no? ¿Cómo me lo vas a dejar? Sí, claro, ¿cómo me vas a dejar tú a mí? Sí. Entonces tienes que ser muy discreto, muy discreta todo lo que vas a hacer. Y la verdad, te abrazo con todo el corazón para que cuando tengas que tomar esa decisión, no, lo hagas con toda la valentía y con toda la fuerza, porque sé que no es fácil, pero ahora sí que tomar conciencia de que no es un lugar donde tú estás seguro o segura. Sí. Y dar ese paso de salir, se necesita mucha valentía. Concuerdo contigo, ya para terminar, concuerdo contigo que hay que ubicar una puerta de entrada y una puerta de salida. Sí. Hay que a empezar a hacer algo, aunque digamos que no estudiamos o algo, hay muchas cosas que se pueden hacer, o Sí, trabajitos desde un McDonald's, o sea, que no ocupas ni siquiera nada. Estudio. Por mientras, ¿no? Hay algo que no te haga depender de tu abusador o abusadora. Y ahorita que estás diciendo eso, digo, cualquier trabajo es digno, mientras Claro. ese trabajo es digno, pero si tienes la oportunidad, prepárate, profesionalízate en algo que te haga sentir digno, feliz, ¿sabes? Por muy corta Sí, lo que sea. carrera que Hay carreras sea, cortas. o terminar tu prepa. Sí, Un GED, algo así. Sí, o hay carreras técnicas de 2 años, Sí. de 12 meses, certificaciones, búscalo, pero Claro. haz algo por ti. Siempre va a haber un trabajo que no necesita también que tengas muchas Totalmente. experiencias, y por mientras, en lo que te sales, Totalmente. todo es mejor que estar ahí. Que estar ahí. Lo que sea es mejor que estar ahí sufriendo. Pues sí, totalmente. Pues muchas gracias, Dayana. Gracias Gracias a toda a ti. la gente que está viendo nuestros videos, nuestros reels, que están comentando. Sí los leemos. Y si tienen algún otro tema, con gusto lo vamos a platicar. Este tema salió gracias a uno de los comentarios que le hicieron a Dayana en particular. Así que, pues bueno, pues seguimos aquí y seguimos buscando el nombre a este podcast porque todavía no tiene. Denos sugerencias, ¿no? Denos sugerencias porque ni siquiera, ¿no? Ni canal tenemos. Este podcast lo pueden encontrar tanto en las redes sociales de Dayana como en las de Navy. Aquí estamos presentes. Ajá. Pues gracias, Dayana. A ti, gracias a ti. Ok, bye. Aquí su espacio, hasta luego.